días para los que no haya saludado. Y qué linda oportunidad es poder estar en la casa de Dios, estar parado aquí al frente. Es una bendición también, porque les cuento que esta semana la pasé mal con la columna y parecía que no iba a poder estar parado acá. Pero bueno, aquí estamos, parados, gracias a Dios. No zafé. Bueno, pero gracias a Dios que estoy acá. Les encargo, si llegan a saber de un chasis modelo 71 en buen estado, pago en efectivo. Así que se los encargo. Bien. Bueno, no me gusta la inyección. Pastilla. Gracias, muchas gracias. Bueno, pero el Señor es bueno, bondadoso y nos da la sanación. Nos sana. Bien, y el tema de hoy que vamos a ver es un pequeño pasaje que nos ilustra cómo podemos ser utilizados por Dios para poder llevar el mensaje a personas que no lo conocen. Se llama el tema Llevando gente a Jesús. Y es una historia muy breve. Apenas 3 versículos, porque está en Mateo 14, del 34 al 36. Es una historia breve, apenas una instantánea del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y este breve pasaje de 3 versículos nos narra la historia de algo que ocurrió después de acontecimientos extraordinarios que hizo el Señor Jesús en su ministerio también. Esto que les voy a leer ocurrió después de que el Señor Jesús alimentó a miles de personas con unos pocos panes y unos pocos peces. Ocurrió después de que cruzaran el mar de Galilea en una noche tormentosa en la que los discípulos empezaron a los gritos porque se había puesto muy fea la cuestión. También ocurrió después de subir a la barca y una vez que calmó el mar, el Señor y las olas vieron también la mano del Señor cómo tiene poder sobre las cosas. Y también ocurrió después de que los discípulos se postraran ante Él y le dijeran, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Así que francamente estos 3 versículos sería fácil pasarlos por alto porque se han ocurrido estos acontecimientos tan grandes, pero la verdad que esto es una bocanada de aire fresco porque nos muestra también y nos da una linda enseñanza, una linda instrucción para nosotros. Y ocurrió después de que el Señor Jesús bajó de la barca con sus discípulos en Genesaret. Y vamos a ver cómo dice el texto. Tras cruzar, llegaron a la tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, lo enviaron a toda la región circundante. Le trajeron a todos los enfermos y le rogaron que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron completamente sanos. Mateo 14, 34 al 36. Y se lo voy a leer también en versión 60, que es muy lindo, que dice el título Jesús sana a los enfermos en Genesaret. 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Y otra razón también por la que esta historia vale la pena ser escuchada es porque hubo durante el ministerio del Señor Jesús mucha gente que lo rechazó, mucha gente que no quería escuchar su mensaje, que le dieron la espalda y no atendieron al mensaje tan maravilloso de salvación que Él les daba. El Señor Jesús, cuando llegó a la tierra y comenzó su mensaje, su ministerio, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él era el Mesías, el rey tan esperado que también fue rechazado. Tuvo que reprender a lugares donde había enseñado y trabajado mucho, a ciudades como Capernaum, Betsaida, Corazín, eso está en Mateo 11, 20 al 24. También encontró resistencia por parte de los líderes religiosos de la época, con incredulidad
y también lo querían matar. También encontró resistencia en su propia ciudad, diciéndole que nadie era profeta en su propia tierra, Mateo 13, 53, 58. El rey Herodes también no quería creer en él, Mateo 14, 1 y 2. También cuando alimentó a la multitud de personas, de miles de personas, malinterpretaron su obra, su misión, obligándolos a separarse de él porque lo habían tomado como un proveedor para que les diera de comer y no encontraban el mensaje, no entendían el mensaje. Entonces, fue la respuesta que tuvo el Señor en su ministerio de mucha gente que tuvieron el privilegio de escucharlo, que eran sabios, privilegiados, gente que lo tenían mano a mano al Señor allí. Y en 1 Corintios 1, 26 al 29 dice que no son llamados muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo poderoso, y ha escogido lo vil del mundo y lo despreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Y otra razón por la que esta historia merece ser destacada es que ocurrió en la tierra de Genesaret, una pequeña franja de territorio que se encuentra en la costa noroeste del mar de Galilea, justo al sur de Capernaum, donde el Señor desarrolló gran parte de su ministerio aquí en la tierra. Y Genesaret era un terreno de apenas 5 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho en algunas partes, como máximo. Y sin embargo, era una tierra que daba mucha producción, era muy fértil, fructífera, productiva. Su nombre significa jardín de las riquezas. Y el antiguo escritor, historiador Josefo, lo describió como un lugar donde las estaciones y el clima se unían para dar lugar a una producción que superaba las expectativas de los que sembraban. Obtenían grandes cosechas. Y era un lugar famoso por ser fructífero. Y Josefo lo llamó la ambición de la naturaleza. Y sus habitantes eran humildes agricultores, gente que se dedicaba a cultivar la tierra, pero era gente que había escuchado del Señor Jesús, había oído que había actuado en Capernaum, habían escuchado la historia de la mujer que tocó el manto del Señor Jesús, que sufría de hemorragias, y entonces a ellos eso les quedó una semillita en el corazón. Y un dato adicional es que Genesaret se encuentra también cerquita de una pequeña colonia, digamos, que es Magdala, pequeña ciudad, pequeño pueblito donde nació María Magdalena. Así que no solo la tierra de Genesaret era productiva y fructífera, sino que el corazón de esta gente de Genesaret también habían sido un lugar hermoso para que el corazón de ellos, para que germinara la semilla del Evangelio. Y es por eso que merece nuestra atención esto. Jesús dijo con respecto a esto, Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero la razón por la cual esta historia llama más la atención es de carácter práctico, porque esto nos da la seguridad de que el Señor Jesús, cuando nosotros le damos una demostración de fe y amor a Él, Él no deja de recompensarnos, de brindarnos su gracia, su amor y su bendición. Pero nosotros también tenemos que saber que tenemos que brindarla a otros, llevar esta palabra a los demás. Y por medio de este mensaje, de estos 3 versículos, vamos a ver 4 puntos en donde nos enseña cómo llevar a la gente al Señor Jesús. Pensemos cada uno ahora, porque seguramente cada uno de nosotros tenemos 2 o 3 personas que no conocen al Señor Jesús. Y ustedes saben muy bien, ya los deben tener en la cabecita pensando,
sí, tal y tal, yo lo conozco. ¿Y quién llega? ¿Otro cristiano que llega a esa persona? A lo mejor nadie más, solamente vos. Y solamente vos podés acercarle al Señor a su corazón. A lo mejor está bien de salud, está bien económicamente y demás cosas, pero falta el Señor Jesús en su corazón. Bien, y debido a esto necesitan a Jesucristo en sus almas, porque si fallece la persona y no tiene al Señor, sabemos muy bien que se pierde. Es por eso que es importante que sepamos que somos embajadores del Evangelio. Somos los que representamos al Señor en la tierra, tanto en vida como en palabra, y llevar la palabra. Entonces vamos a comenzar por el versículo 34, porque lo primero que vemos es que la gente reconoció al Señor Jesús. Muy bien, reconocer a Jesús. ¿Por quién es? Dice así. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, cuando le reconocieron, o sea que cuando llegó el Señor Jesús no era alguien a quien no conocía, un don nadie, no. Lo reconocieron, se dieron cuenta quién era. Fíjense ustedes que Jesús lo que hizo, llegó, se bajó de la barca. No hizo nada todavía, pero ya lo habían reconocido. Ya se dieron cuenta quién era, el Señor Jesús. Y qué bueno es tener una imagen del Señor Jesús que a veces yo por lo menos no me doy cuenta. Yo soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y en medio de la dificultad a lo mejor estoy pensando, no, pero estoy cansado de esta columna que siempre se me falla. O el trabajo, mira todo lo que me da. Y yo, pero si el Señor me ayuda. Y después oro y me acomoda las cosas y sale, qué hermoso, es lindo. Pero te olvidas por ahí, te metes en el problema y no te acordás de que el Rey de Reyes es tu Señor. Y que tenés en tu mano al Señor al cual podés recurrir en cualquier momento, todo el año, que Él te va a escuchar. Y bueno, vieron que dice que la gente entonces lo reconoció. Y al reconocerlo al Señor, se acordaron de todo lo que habían escuchado hablar de Él. Y es por eso que la gente, al escuchar, al verlo, dijeron, este es Jesús. Este Jesús del que hemos escuchado, el que la mujer tocó el manto y se sanó. Se sanó. O sea que ellos sabían que lo que decía el Señor o lo que hacía el Señor lo cumplía. Y es difícil encontrar a veces gente que te cumpla con lo que te promete. Y hoy en día es algo normal. Pero en la época, ver que el Señor hacía, que sanaba, que sacaba demonios, que resucitaba muertos. Entonces, a eso le llamó la atención a la gente. Este es el que cumple las cosas que hace. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos al segundo punto. Una vez que lo reconocieron, que era el Jesús el que hacía milagros, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Difundieron la noticia, porque dice, cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Enviaron noticia. Entonces, como lo vieron, lo reconocieron, dijeron, este es Jesús, el que sana. Sí, sana, Jesús sana. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Vamos a buscar gente, vamos a dar la voz. Vamos a decir que Jesús está acá, es una oportunidad, vamos. En otros lugares no habían hecho así. Capernaum, Bethsaida, las autoridades, mucha gente no habían creído en él. Pero esta gente sí. Entonces lo reconocieron y salieron a buscar a la gente. Recuerdan que Jesús resucitó a la hija del principal de la sinagoga y se difundió la noticia por toda la tierra, dice Mateo 9:26. Y cuando sanó a 2 ciegos que les devolvió la vista, también el Señor le dijo, no digan nada, porque no quiero, que salieron y dijeron por todos lados. Toda la gente se enteró que el Señor había cumplido con eso que había dicho de sanarlos. Y ¿se acuerdan de la mujer samaritana de la que habló Gustavo la semana pasada, Gustavo Miserere? Junto al pozo, dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Y lo estaba diciendo en la ciudad, todo lo que le escuchaban. Entonces, qué lindo es pensar que Dios ha puesto una promesa en nuestras vidas. Porque el Señor dice,
todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y ese predicador, ese embajador, querido hermano, hermana, esos hermosos pies son los suyos, son ustedes, soy yo, me voy a agregar yo también, porque somos todos que llevamos la palabra a gente necesitada, a gente que quiere escuchar, quiere tener paz en su corazón, una paz que no tiene y que nosotros tenemos. Tercer punto. ¿Qué hicieron después? Cuando le reconocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Qué linda acción. Que me emociona, porque si te pones a ver es hermoso, porque la persona que está en una situación de enfermedad, traducido al griego significa estar mal, ser desdichado, estás enfermo, estás imposibilitado. Entonces viene alguien, como los hombres de Genesaret, que dijeron, vamos, difundamos la noticia, pero vamos a buscar los que no pueden venir. Vamos a buscar al paralítico, vamos a buscar al ciego para guiarlo hasta el Señor Jesús, para que lo sane. Para la gente que estaba impedida. Y fueron y los buscaron y los trajeron a los pies del Señor. Y ustedes saben que mirando un poco, me sorprendió cómo la frecuencia en la que el Señor hacía esto. Porque dice en el Evangelio de Mateo 4:24, su fama se extendió por toda Siria. Y le trajeron todos los enfermos afligidos por diversas enfermedades y tormentos y endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 8:16 dice, al anochecer le trajeron muchos endemoniados y con una palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. Mateo 9:2 dice, entonces le trajeron a un paralítico tendido en una cama. El 9:32 al salir le trajeron un hombre mudo y endemoniado. 12:22 entonces trajeron un endemoniado ciego, mudo y lo sanó. Y sigue, y sigue, y sigue. Y dice Mateo 9:13, entonces le trajeron a los niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Hasta los niños. Y yo estoy contento porque la iglesia nuestra también se trabaja con los niños. Jóvenes, adolescentes, todos están cubiertos. Gracias al Señor por la palabra y el ministerio. Y el Señor se ocupó de todos. Y a todos los sanó, los ayudó. Y qué importante que es ver que cuando hay una gran necesidad, nosotros podemos ayudar. Subirlo al auto, traerlo, acercarlo, para que el Señor sane a esa persona que está necesitando la ayuda de Él. A veces no es sanar físicamente, es sanar el corazón. Es tan triste estar mal emocionalmente. Y seguro que el Señor ha puesto a alguien en tu vida, del que estuviste pensando, por ejemplo, que podés traer a la iglesia. Después la iglesia nos queda chica, pero bueno, gloria a Dios que nos quede chica, mejor. Pero qué lindo es poder traer a aquel que está impedido y que necesita ese toque sanador del Señor. Y punto número 4. Rogar, suplicar en su nombre. Dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron enfermos, sanos, quedaron sanos. El Señor los sanaba. Y fíjense qué importante es que esta gente también intercedían. No se conformaron con reconocerlo. Y dijeron, lo reconozco, me quedo acá sentado. No, salieron a difundir la noticia y dijeron, che, ¿te acordás que está el ciego? Vamos a buscarlo. Trajeron a los que no podían venir y también que hicieron, Señor, mira, déjalo que te toque el borde de su manto, así se sana. Así recibe la sanidad. Y la recibían. Qué lindo poder interceder por la persona que trajiste. Seguir orando para que el Señor intervenga en su vida, para que el Señor sane todo lo feo. Ahora, fíjense ustedes que ellos hacen alusión a tocar el manto, porque claro, sabían de la mujer que había sufrido hemorragia, y esta mujer dice que de repente una mujer que llevaba 12 años sufriendo
flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto, sanaré. Pero Jesús se volvió y al verla le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Y creo que la señora, ¿cómo se habrá sentido, pobrecita, no? Porque habrá dicho, yo soy impura, toco al Señor que es puro, pero no se enojará el Señor, pero no. El Señor la sanó, la dejó pura. Y después el Señor también aclaró que no es que porque tocó el manto, porque tuvo fe. Y esa fe la tenemos que tener nosotros también. Y el Señor, miren, el Señor si quisiera, en aquel tiempo se podría haber parado en una montaña, allá abajo hablado todo el mundo y listo. ¿Qué me tengo que acercar a esta gente? Mira lo que esta gente. Yo pensaba, qué increíble el Señor, cómo debe vivir. ¿Cómo debe vivir? No me lo puedo imaginar. ¿Cómo debe vivir en su gloria? En su gloria. Majestuosa, imponente, lleno de riquezas, maravilloso. Y venir al mundo. Subir una barca que se mueve toda, que hay olores, que hay un montón de cosas. Él se humilló y vino al mundo. Y realizó la obra siendo Dios. Qué espectáculo, ¿no? La verdad que es maravilloso y algo que yo pensé, me da risa cuando el Señor les dice que Él se iba al monte a orar, que ellos salieran en la barca y se fueran. Bueno, y salieron los discípulos en la barca, después las olas empezaron. Y claro, era la madrugada. Y dice que mira, y era el Señor que venía caminando por el agua. Y es un fantasma, imagínense el susto en aquel tiempo. Estoy seguro que a cualquiera se le aparece alguien caminando en el agua, te pega un susto tan grande y me da risa el Señor que haya hecho eso, sabiendo que ellos se iban a asustar. Pero el Señor estuvo con ellos, fue fiel y Él se dejó tocar, no estuvo de lejos diciendo, no, mi ministerio es de lejos, no me toquen a mí. No, Él quería al contrario, que la gente se acerque, que le cuente lo que le pasaba. Por eso, contale al Señor lo que te pasa. Y cuando traigas a alguien, intercede por él, ora por él. Y si no tenés al Señor Jesús en tu corazón, fíjate que el Señor dice que Él, cuando terminó, dice, le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. El Señor hace la obra completa. Eso es lo maravilloso también, de ver que Él hizo una obra completa y que es respetuoso. Porque los que le dijeron no, bueno, ¿qué va a hacer? No quisieron escucharme. Miren que no, bueno, hasta ahí llegó, pero no los obligó, no los agarró de los pelos, nada, no. No escucharon, respeto su voluntad. Y el Señor respeta nuestra voluntad. Pero qué bendición que lo hayamos aceptado. Si se hubiese endurecido nuestro corazón como una piedra, no estaríamos acá. Pero bueno, esa salvación gloriosa la tenemos y como la tenemos, Él nos la dio para que nosotros la llevemos a otros. Y también te digo, si viniste por primera vez hoy y no conoces al Señor, podés conocerlo. Podés hacerlo de Él tu Salvador porque hoy es día de gracia. Es día de bendición, de salvación, en la que podés recibir a Jesús en tu corazón. ¿Y sabes qué? Dice, solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Si aceptas al Señor, quedas sano. Quedas sano espiritualmente para siempre. No importa si el cuerpo se deteriora, si la columna se tuerce, no importa. Eso el Señor te ayuda también. Pero en todas las situaciones va a estar Él con vos. Y nosotros que sabemos que tenemos al Señor, este ministerio también es para nosotros. Reconocerlo todos los días, dar la palabra, acercar a los que no se pueden acercar e interceder por ellos. Que el Señor nos ayude a cumplir su obra como Él nos ha pedido. Que el Señor les bendiga.